Te doy mi Ferrari si lo enciendes. El millonario humilló a Jesús disfrazado, pero fue castigado. Un hombre vestido de blanco, con ropas raídas y sucias, es humillado públicamente en una gala de millonarios cuando un empresario arrogante le ofrece su Ferrari como burla. Te doy mi Ferrari si logras encenderla, mendigo, grita entre carcajadas. Pero cuando el extraño acepta el desafío, lo que sucede a continuación deja a todos en shock. El motor ruge con un poder inexplicable. Una luz comienza a emanar del hombre y la revelación que viene sacudirá los cimientos de todo lo que estos ricos creían saber sobre poder, humildad y lo divino. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y si crees en los milagros, dale like a este video para que más personas puedan presenciar lo que está por suceder. No te arrepentirás de quedarte hasta el final. La ciudad de Los Ángeles brillaba esa noche como un escaparate de diamantes bajo el cielo oscuro. En el corazón de Beverly Hills, el gran salón imperial se había transformado en un santuario de ostentación, donde los más ricos de la costa oeste celebraban su 15ª gala anual de beneficencia, aunque todos sabían que la verdadera razón de la reunión no era ayudar a nadie, sino exhibir fortunas, comparar éxitos y alimentar egos insaciables. Las columnas de mármol italiano se elevaban hasta un techo pintado con frescos que pretendían imitar la Capilla Sixtina, pero que en realidad solo reflejaban la arrogancia de quienes pagaron millones por ellos. Arañas de cristal de Bohemia, cada una valorada en más de $200.000, colgaban como constelaciones artificiales, proyectando destellos sobre los rostros de hombres en smoking y mujeres envueltas en vestidos de diseñadores europeos cuyos nombres la gente común ni siquiera podía pronunciar. El aire estaba saturado de perfumes caros, cada fragancia compitiendo por dominar el espacio, mezclándose en una sinfonía olfativa de vanidad concentrada. El sonido de copas de champán chocando, risas artificiales y conversaciones vacías sobre yates, propiedades en las islas privadas y la última adquisición de arte contemporáneo llenaba cada rincón del salón. Pero el verdadero centro de atención esa noche no era ninguna persona, al menos no al principio. Era un automóvil, una Ferrari, la Ferrari color rojo sangre, edición limitada, una de solo 500 en todo el mundo, descansaba sobre una plataforma giratoria de cristal en el centro exacto del salón. Las luces estratégicamente posicionadas la hacían brillar como si fuera una joya viviente, un ídolo moderno ante el cual todos se inclinaban con reverencia material. El dueño de esta máquina de ensueño era Damián Volkov, un magnate de bienes raíces de 38 años que había construido su imperio comprando propiedades en crisis, desalojando a familias vulnerables y revendiéndolas a precios estratosféricos. Su rostro, perpetuamente bronceado por viajes a sus múltiples residencias en el Caribe, mostraba una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Vestía un smoking Tom Ford hecho a medida, con un reloj Patek Philippe que costaba más que una casa promedio en su muñeca izquierda y gemelos de diamantes que capturaban cada destello de luz como pequeños focos de atención. Su cabello negro peinado hacia atrás con gel importado, su barba perfectamente recortada y su postura de conquistador lo identificaban como alguien que jamás había escuchado la palabra no, sin poder comprarla o destruirla. Caminaba alrededor de su Ferrari con movimientos teatrales, acariciando el capó con la yema de los dedos como si fuera una amante, disfrutando cada mirada envidiosa, cada suspiro de admiración, cada comentario de asombro que provocaba su posesión más reciente. «Damián, esto es una obra maestra», exclamó un empresario tecnológico, acercándose con su copa de Moët Chandon Rosé. «¿Cuánto pagaste por ella? Si se puede saber». Damián sonrió con esa mezcla de falsa modestia y orgullo genuino.
3.200.000, respondió casualmente, como si hablara del precio de un sándwich. Pero no se trata del dinero, ¿verdad? Se trata de lo que representa: poder, exclusividad, estar en un nivel donde otros solo pueden soñar. Las personas a su alrededor asintieron con entusiasmo, aunque varios de ellos sentían una punzada de envidia que intentaban disfrazar con sonrisas entusiastas. Una mujer de vestido dorado, esposa de un productor de Hollywood, se acercó con ojos brillantes. ¿Me dejarías sentarme en ella? Solo un momento. Tengo que subir una foto a Instagram. Mis seguidores se volverán locos. Damián la miró de arriba abajo, evaluándola como si fuera una solicitud de préstamo. Tal vez más tarde, cariño. Primero quiero que todos la admiren en su estado prístino, sin huellas, sin manchas, pura perfección. La música ambiental, una mezcla de jazz instrumental y electrónica suave, proporcionaba el telón de fondo perfecto para esta exhibición de riqueza desenfrenada. Los meseros, vestidos con chaquetas blancas impecables, circulaban con bandejas de canapés de caviar beluga, ostras frescas y pequeñas obras de arte comestible preparadas por chefs con estrellas Michelin. En las paredes colgaban pantallas gigantes mostrando clips de los proyectos benéficos que supuestamente esta gala apoyaba. Niños sonrientes en escuelas renovadas, clínicas médicas en comunidades pobres, programas de alimentación. Pero todos, en esa sala, sabían la verdad. Apenas el 5% del dinero recaudado llegaría a esos proyectos. El resto se evaporaría en costos administrativos, salarios inflados de directores de fundaciones y más eventos como este. El fotógrafo oficial de la gala se movía entre los invitados, capturando momentos cuidadosamente orquestados. Abrazos entre enemigos comerciales, sonrisas falsas entre rivales sociales, poses junto al Ferrari que se convertirían en publicaciones de redes sociales diseñadas para provocar envidia masiva. Damián había planeado el momento culminante de la noche con precisión militar. A las 10 en punto, justo cuando la energía comenzara a decaer, haría arrancar el motor del Ferrari dentro del salón. Había pagado extra para que los ingenieros de sonido magnificaran el rugido, para que vibrara en el pecho de cada persona presente. Sería su momento de gloria absoluta, su declaración de dominio sobre todos los demás en esa sala. Pero mientras Damián disfrutaba de su pedestal de vanidad, algo estaba por suceder que él no había planeado, algo que no podía comprar ni controlar. En las puertas del salón, más allá de las alfombras rojas y los guardias de seguridad con trajes negros y auriculares, un hombre se acercaba lentamente. Era difícil verlo al principio. Las sombras de la noche lo envolvían como un manto. Pero conforme se acercaba a las luces exteriores del edificio, su apariencia se hacía visible. Vestía una túnica blanca, pero no del tipo pristino que se ve en películas o pinturas religiosas. Esta túnica estaba manchada con tierra, desgarrada en los bordes, marcada por el camino y el tiempo. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo, con callosidades visibles que hablaban de largas jornadas caminando. Su cabello era largo, despeinado, mezclando tonos castaños con grises prematuros. Su barba crecía sin forma definida y su rostro mostraba arrugas profundas, no tanto de edad, sino de sufrimiento, de haber visto y cargado con dolor que otros ni siquiera pueden imaginar. Pero lo más notable eran sus ojos. A pesar de la apariencia humilde y desgastada, sus ojos brillaban con una intensidad que resultaba perturbadora para quien se atreviera a mirarlos directamente. No era el brillo de la locura ni de la desesperación, era algo más profundo, más antiguo, como si detrás de esas pupilas existiera una sabiduría que precedía al tiempo mismo. El hombre se detuvo frente a las puertas principales del gran salón imperial. Los dos guardias de seguridad lo notaron inmediatamente y se tensaron.
Uno de ellos, un hombre corpulento con cuello de toro, se adelantó con la mano levantada. «Alto ahí. Este es un evento privado, solo con invitación». El hombre de la túnica blanca lo miró con calma. «No tengo invitación de papel», respondió con voz suave, pero que de alguna manera se escuchaba perfectamente clara a pesar del ruido de la ciudad. «Pero fui llamado a estar aquí esta noche». El segundo guardia se rió. «¿Llamado? ¿Por quién? ¿Por Dios? Escucha, amigo, no sé qué sustancias has estado consumiendo, pero necesitas irte. Este lugar no es para gente como tú». El hombre no se movió. Permaneció allí, con una paciencia que parecía infinita, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Es precisamente para gente como yo», respondió, «para recordarles a los que están adentro lo que han olvidado». Los guardias intercambiaron miradas confundidas. El primero tomó su radio. «Necesitamos respaldo en la entrada principal. Tenemos un sujeto perturbado». Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo extraño sucedió. Una de las coordinadoras del evento, una mujer joven llamada Isabela, que estaba revisando la lista de invitados en su tablet cerca de la entrada, levantó la vista y vio al hombre. No sabía por qué, pero algo la impulsó a acercarse. «Esperen», dijo a los guardias. «Déjenme hablar con él». Se aproximó al hombre de la túnica blanca con cautela. Había algo en él que la hacía sentir simultáneamente incómoda y en paz, una contradicción que no podía explicar. «Señor, ¿puedo ayudarlo en algo? ¿Está perdido? ¿Necesita que llamemos a alguien?» El hombre la miró con ojos que parecían ver mucho más que su apariencia externa. Isabela sintió como si él pudiera leer cada secreto que guardaba, cada miedo, cada esperanza. «No estoy perdido, Isabela», respondió, y ella se sorprendió de que supiera su nombre sin que se lo hubiera dicho. «He venido porque esta noche se necesita un recordatorio de que las riquezas del mundo son polvo y que el verdadero tesoro está en el corazón». Isabela parpadeó, sin saber qué responder. Algo en su interior le decía que no debía rechazar a este extraño, a pesar de todas las reglas y protocolos. «Yo no sé si pueda dejarlo entrar sin autorización», dijo dubitativa. El hombre sonrió gentilmente. «No te preocupes, el camino se abrirá cuando sea el momento correcto». Y entonces, como si el universo conspirara para cumplir sus palabras, el manager del evento salió apresuradamente por las puertas, distraído con su teléfono, sin mirar por dónde caminaba. Chocó directamente con el hombre de la túnica blanca, casi cayendo al suelo. «Cuidado, ¿qué demo?» El manager se detuvo a mitad de la queja cuando vio al extraño. Su primera reacción fue de asco y rechazo, pero luego una idea cruzó su mente. Una idea terrible, cruel, pero que le pareció brillante en su mezquindad. Este hombre, este vagabundo, sería perfecto para el momento de caridad que habían planeado. Cada año necesitaban algún gesto simbólico de ayuda a los menos afortunados para las cámaras. Usualmente traían a alguien preparado, con historia ensayada. Pero esto era auténtico. Las fotos serían aún mejores. «¿Sabes qué?», dijo el manager con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ven conmigo. Tenemos comida adentro. Puedes entrar, pero quédate en los márgenes. No te acerques a los invitados principales». Los guardias protestaron, pero el manager los silenció con un gesto. Isabela observaba la escena con un nudo en el estómago, sintiendo que algo importante estaba por suceder, aunque no podía definir qué. El hombre de la túnica blanca asintió tranquilamente y siguió al manager hacia el interior. Mientras cruzaba el umbral del gran salón imperial, nadie, excepto Isabela, notó que por un brevísimo instante, apenas un parpadeo, la túnica blanca pareció brillar con una luz que no provenía de ninguna fuente externa. Adentro, Damián Volkov estaba a punto de dar inicio a su gran demostración. Había reunido a la mayor parte de los invitados alrededor del Ferrari y estaba preparándose para su discurso cuando notó la conmoción cerca de la entrada.
Un vagabundo sucio acababa de entrar al evento más exclusivo del año, y Damián, con su instinto cruel para detectar oportunidades de humillación pública, sonrió. Esto iba a ser mejor que cualquier cosa que hubiera planeado. La noche apenas comenzaba, y ninguno de los presentes tenía idea de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. El cielo sobre Los Ángeles, si alguien hubiera mirado hacia arriba en ese momento, parecía estar expectante, como si las mismas estrellas contuvieran la respiración ante lo que estaba por desarrollarse. El hombre de la túnica blanca caminó lentamente hacia el interior del salón, sus pies descalzos haciendo un contraste imposible de ignorar contra el mármol pulido que reflejaba las luces de las arañas de cristal. Cada paso que daba parecía resonar con un peso que iba más allá de lo físico, como si la tierra misma reconociera su presencia. Los invitados comenzaron a notarlo uno por uno. Las conversaciones se interrumpían, las risas morían a mitad del sonido. Los tenedores de caviar se detenían a medio camino hacia bocas abiertas de asombro. ¿Qué hacía un mendigo en su gala exclusiva? «Mira eso», susurró una mujer con diamantes en el cuello a su acompañante. «¿Quién dejó entrar a ese homeless? Este lugar se va al infierno. Debe ser parte de la presentación de caridad», respondió el hombre encogiéndose de hombros. «Ya sabes cómo es. Traen a uno de estos tipos, le dan un cheque simbólico, toman fotos, y todos nos sentimos bien con nosotros mismos». El hombre de la túnica blanca no prestaba atención a los murmullos. Sus ojos estaban fijos en el Ferrari rojo que dominaba el centro del salón. Se acercó lentamente, como si fuera atraído por un magnetismo invisible. Su expresión era de profunda tristeza mezclada con algo más, algo que parecía compasión infinita. Llegó hasta la cuerda de terciopelo que marcaba el perímetro sagrado alrededor del automóvil y se detuvo. No intentó cruzarla, simplemente se quedó allí, mirando el vehículo con ojos que parecían ver más allá de su superficie brillante, más allá del metal y el cuero, hacia algo más profundo. Damián Volkov lo notó inmediatamente. El millonario estaba en medio de una conversación con un inversionista japonés cuando vio al extraño junto a su preciado Ferrari. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, disgusto y finalmente cruel deleite. Aquí había una oportunidad de demostrar su superioridad de manera tan obvia que nadie podría cuestionarla jamás. La distancia entre él, con sus millones y su poder, y este mendigo patético era tan vasta que podía usarla para reafirmar su posición en la cima de la jerarquía social. «Señoras y señores», exclamó Damián de repente, levantando su copa de champán y llamando la atención de todos. «Parece que tenemos un invitado especial esta noche». Las cabezas giraron, el murmullo creció. Algunos reían nerviosamente, sin saber qué esperar. El hombre de la túnica blanca no se movió, no reaccionó. Simplemente continuó mirando el Ferrari con esa expresión de tristeza infinita. Damián caminó hacia él con pasos deliberadamente lentos, cada uno calculado para maximizar el efecto dramático. La multitud se abría a su paso como el mar rojo. Cuando llegó junto al extraño, lo miró de arriba a abajo con exagerada repugnancia. «Dime, amigo», preguntó Damián con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «¿Te gusta mi carro?» El hombre finalmente apartó su mirada del Ferrari y la dirigió hacia Damián. Sus ojos se encontraron, y por un momento el millonario sintió algo que no había sentido en años. Un escalofrío de incomodidad, como si ese vagabundo pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, todas sus máscaras, hasta el núcleo vacío de su ser. Pero Damián aplastó ese sentimiento rápidamente, refugiándose en su arrogancia habitual. «Es hermoso», respondió el hombre con voz suave, «pero también es triste». «¿Triste?»,
Damián soltó una carcajada teatral. ¿Escucharon eso? Dice que mi Ferrari de $3 millones es triste. La multitud rió con él, aunque varias risas sonaban forzadas. «Ilumíname, mendigo. ¿Qué tiene de triste una de las máquinas más perfectas jamás creadas?» El hombre lo miró con ojos que contenían siglos de sabiduría. «Es triste porque se ha convertido en un ídolo. Es triste porque la gente se arrodilla ante ella en lugar de ante el Creador. Es triste porque representa todo lo que está mal en el corazón humano. El deseo de tener más que otros, la necesidad de ser envidiado, la ilusión de que las posesiones materiales pueden llenar el vacío del alma». Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Nadie esperaba esa respuesta. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas. Algunos sentían que las palabras del extraño habían tocado algo verdadero, algo que preferían mantener enterrado bajo capas de negación y lujo. Damián sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Necesitaba recuperarlo rápidamente. Y entonces una idea cruzó su mente, una idea cruel, perfecta en su malicia. Sonrió ampliamente y levantó su voz aún más. «Muy filosófico, muy profundo, pero tengo una mejor idea. Vamos a hacer esto interesante». Se volvió hacia la multitud, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Las cámaras de los fotógrafos oficiales se enfocaron en él. Los teléfonos celulares se levantaron para grabar. Este iba a ser un momento viral. «Aquí está mi oferta», anunció Damián, su voz chorreando burla. «Si este mendigo puede encender mi Ferrari, se la regalo. Si logra hacer rugir este motor, esta máquina de $3 millones es suya». La multitud explotó. Algunos reían descontroladamente, otros aplaudían la generosidad de Damián. Varios gritaban palabras de aliento burlón. «Vamos, homeless, gánate un Ferrari. Esta es tu oportunidad de salir de la calle». Damián caminó hacia el podio donde descansaban las llaves del Ferrari sobre un cojín de terciopelo rojo. Las tomó con un gesto teatral y las hizo sonar frente al hombre de la túnica blanca. «¿Qué dices, filósofo de la calle? ¿Aceptas mi desafío? ¿O tus palabras bonitas sobre el materialismo son solo excusas de alguien que nunca podrá tener algo así?» El hombre permaneció en silencio por un largo momento. Su mirada recorrió el salón lentamente, deteniéndose en cada rostro. Vio la burla, el desprecio, la crueldad, pero también vio otras cosas. Vi culpa enterrada, dolor oculto, anhelos insatisfechos, vacío disfrazado de plenitud. Y entonces habló, con voz que de alguna manera cortó a través de todo el ruido y llegó clara a cada oído presente. «No deseo tu Ferrari, Damián. No necesito posesiones materiales para demostrar mi valor. Pero acepto tu desafío, no por el premio, sino por la lección que todos aquí necesitan aprender. Si crees que este video merece ser visto por más personas, dale like ahora mismo. Y si quieres ver cómo esta historia increíble continúa, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Lo que está por venir te dejará sin palabras. No te lo pierdas». El murmullo en el salón creció hasta convertirse en un rugido de anticipación mezclado con burla. Damián Volkov se paseaba alrededor del Ferrari como un maestro de ceremonias en un circo particularmente cruel, disfrutando cada segundo de lo que consideraba su momento de gloria definitivo. «Señoras y señores», proclamó con los brazos extendidos, «estamos a punto de presenciar el intento más patético de la historia. Este hombre, que probablemente nunca ha conducido ni siquiera una bicicleta, va a intentar encender una Ferrari, la Ferrari. Una máquina tan compleja que hasta mecánicos expertos necesitan entrenamiento especial». Las risas se multiplicaron. Un grupo de hombres en la esquina comenzó a hacer apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría al vagabundo darse por vencido. Las mujeres se abanicaban con sus manos enjolladas, fingiendo escándalo, mientras disfrutaban secretamente del espectáculo de humillación. Uno de los guardias de seguridad se acercó a Damián y le susurró algo al oído,
Pero el millonario lo apartó con un gesto impaciente. «Déjalo», ordenó. «Esto va a ser entretenimiento de primera clase. Ya contacté a TMC. Esto va a estar en todos los titulares mañana». Isabela, la coordinadora del evento que había estado en la entrada, observaba desde un rincón con el estómago revuelto. Había algo profundamente equivocado en todo esto. La forma en que ese extraño hombre había dicho su nombre sin que nadie se lo dijera, la paz que emanaba de él, a pesar de estar siendo ridiculizado públicamente, el brillo inexplicable que creyó ver en su túnica. Algo le decía que esto no iba a terminar como Damián esperaba. El hombre de la túnica blanca esperaba pacientemente mientras Damián continuaba su show. No mostraba signos de nerviosismo ni vergüenza. Su postura era erguida, digna, como la de alguien que ha enfrentado peores tormentas y emergido intacto. Damián finalmente se acercó al extraño y le extendió las llaves, sosteniéndolas lo más alto posible para que el hombre tuviera que alcanzarlas de manera incómoda, otro pequeño gesto de dominación. «Aquí tienes, mendigo. Adelante. Muéstranos tu lección». El hombre tomó las llaves con suavidad. Sus dedos, aunque sucios y callosos, se movían con una delicadeza sorprendente. Miró las llaves por un momento, como si estuviera viendo algo más que un simple trozo de metal y plástico. Antes de intentar encender el vehículo, dijo con voz tranquila pero firme: «Quiero que todos entiendan algo». «Oh, ahora viene el sermón», interrumpió Damián con sarcasmo. «Por favor, ilumínanos con tu sabiduría celestial». El hombre no reaccionó a la burla, simplemente continuó, su voz alcanzando de alguna manera todos los rincones del vasto salón sin necesidad de levantar el tono. «Este automóvil es solo metal y plástico, cables y circuitos. No tiene alma, no tiene conciencia, no puede amar ni ser amado. Sin embargo, muchos de ustedes lo veneran más que a las personas. Sacrifican tiempo con sus familias para ganar dinero para cosas así. Descuidan sus almas para alimentar su codicia». El silencio que siguió era tenso. Algunos invitados miraban incómodos hacia sus zapatos. Otros apretaban sus copas de champán con más fuerza. Las verdades inconvenientes tienen una forma de atravesar las defensas más cuidadosamente construidas. Damián sintió que estaba perdiendo a su audiencia. Necesitaba redirigir esto rápidamente. «Suficiente filosofía barata», gritó. «Enciende el maldito auto o admite que no puedes y lárgate de aquí». El hombre asintió lentamente. Caminó hacia el Ferrari con pasos medidos. La multitud se acercó, formando un círculo más apretado. Los teléfonos celulares capturaban cada ángulo. Esto iba a ser visto por millones. Cuando el hombre llegó junto al vehículo, se detuvo por un momento. Cerró los ojos y sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera orando o hablando con alguien que nadie más podía ver. Varios invitados se rieron de esto, considerándolo otro signo de locura. Luego abrió la puerta del conductor. El sonido del sello de goma al romperse resonó en el silencio expectante. Se sentó en el asiento de cuero y algo extraño sucedió. El automóvil, esa máquina de millones de dólares, pareció reconocerlo de alguna manera, como si un objeto inanimado pudiera tener memoria. El hombre acarició el volante con reverencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que confundieron a los espectadores. ¿Por qué lloraría un mendigo al tocar un auto de lujo? Era envidia, anhelo, lástima de sí mismo. No era nada de eso. Era tristeza por lo que la humanidad había perdido, por cómo habían reemplazado lo sagrado con lo material, lo eterno con lo temporal. Insertó la llave en el contacto. Su mano descansó sobre ella por un momento. El salón completo contenía la respiración colectiva. Incluso los meseros se habían detenido con sus bandejas en alto. Las conversaciones habían muerto completamente. El mundo entero parecía estar esperando ese momento. Y entonces, el hombre giró la llave. Por una fracción de segundo, no pasó nada.
Damián empezó a sonreír, preparado para soltar una carcajada triunfante. Los invitados estaban listos para estallar en burlas. Este iba a ser el fracaso épico que esperaban. Pero entonces, el motor rugió a la vida. No fue un rugido normal, fue un sonido que sacudió el salón hasta sus cimientos. Las arañas de cristal tintinearon, las copas de champán vibraron. El suelo de mármol pareció pulsar con el ritmo del motor. Era como si el automóvil hubiera despertado de un sueño profundo, respondiendo no a una llave mecánica, sino a algo mucho más poderoso. El sonido era perfecto. No había vacilación, ningún tartamudeo, ninguna de las pequeñas imperfecciones que incluso los mejores motores exhiben. Era un rugido puro, poderoso, que hacía que los corazones de todos los presentes latieran en sincronía con él. La multitud se quedó en shock silencioso. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron ampliamente. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Un vagabundo, un mendigo de la calle, había encendido una Ferrari, la Ferrari al primer intento, y no solo la había encendido, había despertado algo en ella que ni siquiera Damián había logrado extraer. Damián Volkov se puso pálido. Su sonrisa había desaparecido completamente, reemplazada por una expresión de incredulidad y creciente horror. Esto no era posible. No debía ser posible. El universo no funcionaba así. Los vagabundos no ganaban. Los ricos siempre tenían la última palabra. El hombre de la túnica blanca aceleró el motor ligeramente. El rugido creció, llenando el salón con un poder que era casi tangible. Y entonces, algo aún más extraño comenzó a suceder. Una luz empezó a emanar del interior del automóvil. Era sutil al principio, apenas perceptible, como el resplandor de una vela en una habitación brillantemente iluminada, pero crecía gradualmente, volviéndose más brillante, más intensa, hasta que era imposible ignorarla. La luz no venía de los faros del auto ni de ninguna fuente externa. Venía del hombre mismo. Brotaba de su pecho, extendiéndose hacia afuera en ondas suaves, bañando el Ferrari, y luego expandiéndose más allá, tocando a los espectadores más cercanos. «No», murmuró alguien en la multitud. «Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. Ante los ojos de más de 200 personas, ante docenas de cámaras grabando, algo imposible se estaba manifestando. El hombre de la túnica blanca no era simplemente un vagabundo, era algo más, algo que desafiaba toda explicación racional. Isabela, observando desde su rincón, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía por qué lloraba, solo sabía que estaba presenciando algo que cambiaría su vida para siempre. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de coordinadores de otros eventos, preguntando qué estaba pasando, pero no podía apartar su mirada de la escena que se desarrollaba. El hombre apagó el motor con calma. La luz continuaba emanando de él, ahora lo suficientemente brillante como para que cada persona en el salón pudiera verla claramente. Salió del automóvil con movimientos fluidos y se volvió hacia Damián, quien ahora retrocedía inconscientemente. «El motor habla», dijo el hombre con voz que resonaba con poder contenido. «Pero no fue el motor lo que me respondió, Damián. Fue algo mucho más grande. Fue el universo reconociendo que tu tiempo de burla ha terminado». Las llaves cayeron de las manos temblorosas de Damián, golpeando el suelo de mármol con un tintineo que sonó como una sentencia final. El millonario intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente sin palabras. Y entonces, el hombre de la túnica blanca hizo algo que nadie esperaba. En lugar de reclamar el Ferrari como premio, en lugar de celebrar su victoria, se arrodilló junto a las llaves caídas. Las recogió gentilmente y las extendió de vuelta hacia Damián. «No vine a tomar tu automóvil», dijo con una compasión infinita en su voz. «Vine a ofrecerte algo mucho más valioso. Vine a ofrecerte la oportunidad de salvación, si eliges aceptarla.
La revelación estaba comenzando, la luz continuaba creciendo y todos en ese salón estaban a punto de descubrir quién era realmente el hombre de la túnica blanca. Si esta historia te está impactando, compártela ahora mismo con alguien que necesita ver esto y déjanos un comentario con la palabra milagro si crees en el poder de lo divino. Tu interacción ayuda a que más personas puedan ser tocadas por este mensaje. No te detengas ahora, lo mejor está por venir. La luz que emanaba del hombre de la túnica blanca ya no podía ser negada ni explicada por ninguna fuente artificial. Llenaba el gran salón imperial con un resplandor que era simultáneamente suave y penetrante. Una luz que no cegaba los ojos, pero que de alguna manera iluminaba los rincones más oscuros del alma de cada persona presente. Damián Volkov temblaba visiblemente ahora. Su rostro, normalmente tan controlado y arrogante, se había transformado en una máscara de terror creciente. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar, obligándolo a enfrentar lo que había convocado con su crueldad. Yo no entiendo, tartamudeó, su voz apenas un susurro quebrado. ¿Qué eres tú? El hombre de la túnica blanca se levantó lentamente. Mientras lo hacía, la túnica misma comenzó a transformarse. Las manchas de tierra desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los desgarros se sanaron. La tela blanca comenzó a brillar con un resplandor pristino que hacía que todo lo demás en el salón, incluso las joyas más caras y los vestidos más elaborados, pareciera opaco en comparación. Su cabello, antes despeinado y sucio, ahora brillaba como si estuviera tejido con luz solar. Su barba se había vuelto inmaculada, enmarcando un rostro que mantenía las mismas características humanas, pero que ahora irradiaba una belleza que trascendía lo meramente físico. Y sus ojos, sus ojos, ya no eran simplemente marrones o cafés. Brillaban con un fuego que no quemaba, pero que penetraba hasta lo más profundo del ser. Mirar esos ojos era ver eternidad, infinito, amor absoluto y justicia perfecta simultáneamente. Soy quien siempre he sido, respondió, y su voz ahora resonaba con múltiples tonos, como si 1000 voces hablaran en armonía perfecta. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Soy aquel a quien ustedes dicen adorar los domingos, mientras ignoran mi presencia en los pobres y necesitados los otros 6 días de la semana. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Varios invitados cayeron de rodillas inmediatamente. Otros retrocedieron contra las paredes, buscando escape pero incapaces de apartar sus ojos. Algunos comenzaron a llorar, lágrimas brotando sin control, mientras años de culpa reprimida salían a la superficie. No, susurró una mujer vestida de verde esmeralda, una diseñadora de moda famosa que había construido su imperio mediante trabajo infantil en fábricas del sudeste asiático. No puede ser, no puede estar aquí, no así, pero estaba allí. Jesús, el Hijo de Dios. Había caminado disfrazado entre ellos y había sido ridiculizado, burlado, humillado, y ahora se revelaba en toda su gloria divina, no con venganza, sino con una mezcla de amor y tristeza infinitos. Damián, continuó Jesús, mirando directamente al millonario temblante, te ofrecí 3 oportunidades esta noche. La primera fue cuando pasaste junto a una madre sin hogar con 2 niños en la entrada de este edificio. Estaba pidiendo ayuda para comprar comida. Tú te reíste y le dijiste que consiguiera un trabajo. Esa madre era yo. Los ojos de Damián se abrieron con horror al recordar. Había sucedido hace apenas 2 horas. Ni siquiera lo había considerado un momento significativo, solo otro encuentro con la plaga de homeless que invadía su ciudad. La segunda oportunidad, continuó Jesús, fue cuando tu chofer te pidió ayuda para pagar la cirugía de su hija. Él ha trabajado para ti durante 15 años y tú le dijiste que si no podía manejar sus problemas personales, encontrarías a alguien que pudiera. Ese chofer era yo.
Damián tembló más violentamente. Podía ver cada encuentro ahora, revivir cada momento de crueldad casual que había pensado que no importaba. Y la tercera oportunidad, dijo Jesús con voz más suave pero no menos poderosa, fue esta noche, cuando te ofrecí humildad disfrazada de humillación, cuando te di la oportunidad de mostrar misericordia, y en cambio, elegiste la burla, el espectáculo cruel, la demostración de poder sobre el débil. Yo no sabía, sollozó Damián cayendo de rodillas. Si hubiera sabido que eras tú, si hubiera sabido... Jesús lo interrumpió gentilmente pero firmemente. Y eso es el problema, ¿no es así? Solo me habrías tratado bien si hubieras sabido quién era. Pero yo te enseñé que todo lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. No necesitabas reconocerme como Dios, solo necesitabas reconocer mi humanidad en cada persona que encontrabas. Se volvió hacia el resto de la multitud, y su mirada recorrió cada rostro. Todos en esta sala, dijo con voz que llenaba cada espacio, han fallado esa prueba de una manera u otra, han construido sus imperios sobre la explotación, han acumulado riquezas mientras otros mueren de hambre, han cerrado sus corazones a la compasión y han adorado ídolos de metal y piedra. Un hombre de negocios en la esquina, famoso por sus prácticas de préstamos predatorios que habían dejado a miles en bancarrota, comenzó a gritar: «Esto no es real, es un truco, efectos especiales, alguien está proyectando algo». Pero incluso mientras lo decía, sus palabras sonaban huecas. La luz no venía de ningún proyector. El poder en el aire no podía ser manufacturado por ninguna tecnología. Y lo más revelador, el hombre podía sentir en lo más profundo de su ser que esto era real, tan real como cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Isabella, la coordinadora del evento, se había arrodillado con las manos juntas en oración. «Perdóname», susurraba una y otra vez. «Perdóname por ser parte de estos eventos vacíos. Perdóname por servir a la vanidad en lugar de servir al prójimo». Jesús caminó hacia ella y puso su mano sobre su cabeza. La luz fluyó de sus dedos hacia ella, y Isabella sintió algo que nunca había experimentado antes: perdón absoluto, amor incondicional, aceptación total. Todas sus inseguridades, toda su culpa, todo su dolor se disolvieron en ese toque. «Tú buscabas», dijo Jesús con ternura. «Tú dudabas, tú sentiste incomodidad ante la crueldad, y por eso tú estás más cerca del reino de Dios que muchos que se llaman a sí mismos religiosos». Se volvió de nuevo hacia Damián, quien ahora lloraba abiertamente. El millonario había pasado de la arrogancia al terror absoluto en cuestión de minutos. Su mundo entero, todo en lo que había basado su identidad y valor, se estaba desmoronando ante sus ojos. «Damián Volkov», dijo Jesús con una solemnidad que hacía temblar el aire mismo. «Has vivido tu vida como si fueras un dios. Has decidido el destino de miles con tus decisiones de negocio. Has desalojado familias para aumentar tus ganancias. Has medido el valor humano en dólares y centavos, y esta noche intentaste humillarme públicamente para tu entretenimiento». «Lo siento», gritó Damián, postrado completamente en el suelo ahora. «Perdóname, haré cualquier cosa, daré todo mi dinero, venderé todo, solo no me condenes». Jesús se arrodilló junto a él y todos en el salón pudieron ver las lágrimas corriendo por el rostro del Salvador. «No vine a condenarte, Damián, vine a salvarte si eliges aceptar la salvación. Pero entiende esto, el arrepentimiento no es solo decir palabras, es cambio genuino, es transformación total. Es rendirse completamente y permitir que tu corazón de piedra sea reemplazado por uno de carne». Hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos aterrorizados del millonario. «El camino es estrecho, Damián. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No porque yo desprecie la riqueza en sí, sino porque la riqueza frecuentemente se convierte en el verdadero Dios que adoran. Y no puedes servir a dos señores.
Damián temblaba tan violentamente que parecía que podría desintegrarse, pero en medio de ese terror, algo más estaba sucediendo. Las defensas que había construido durante toda su vida adulta se estaban desmoronando. El muro de arrogancia y autosuficiencia estaba colapsando. Y por primera vez desde que era un niño pequeño, Damián Volkov sentía algo que había olvidado por completo: vulnerabilidad genuina. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz quebrada. Jesús se levantó y ofreció su mano para ayudar a Damián a ponerse de pie. Lo primero es elegir si quieres continuar en el camino que has estado caminando, o si quieres dar vuelta y caminar en dirección opuesta. Esta elección debe ser libre. No puedo forzarte, ni siquiera mi Padre en el cielo te forzará. Esa es la naturaleza del amor verdadero. Debe ser elegido libremente. Damián miró la mano extendida. Era la mano de un carpintero, con callosidades que hablaban de trabajo físico. Era la mano que había sanado leprosos y resucitado muertos. Era la mano que había sido atravesada por clavos en una cruz hace 2000 años. Y lentamente, temblando, Damián extendió su propia mano y tomó la de Jesús. En el momento en que sus manos se tocaron, algo extraordinario sucedió. Una onda de energía se expandió desde ese punto de contacto, llenando el salón con un poder que hizo que todos cayeran de rodillas. No era un poder que obligaba o forzaba. Era un poder que invitaba, que ofrecía, que sanaba. Milagros comenzaron a ocurrir por todo el salón. Una mujer que había estado luchando con cáncer terminal sintió de repente que la enfermedad desaparecía de su cuerpo. Un hombre que había sido alcohólico durante 20 años sintió que la compulsión se disolvía, reemplazada por una claridad mental que no había experimentado en décadas. Matrimonios rotos sintieron amor renovándose. Odios antiguos se disolvían. Pero los milagros no eran solo físicos o emocionales, eran espirituales. Cada persona en ese salón estaba siendo forzada a confrontar la verdad sobre sí misma, sobre cómo había vivido, sobre qué había valorado, sobre a quién había lastimado en su ascenso hacia el éxito material. Y esta confrontación era dolorosa, era devastadora. Pero también era necesaria, porque sin ver la verdad sobre uno mismo, no puede haber arrepentimiento genuino. Y sin arrepentimiento genuino, no puede haber transformación verdadera. Jesús soltó la mano de Damián y se volvió hacia toda la asamblea. Su voz, cuando habló nuevamente, no necesitaba amplificación. Llegaba directamente al corazón de cada persona, sin importar dónde estuvieran en el salón o incluso fuera de él, porque la transmisión en vivo había capturado todo y millones ahora estaban viendo. He caminado entre ustedes, dijo, disfrazado de lo que más desprecian, del pobre, del sucio, del sin poder, y he visto cómo me tratan cuando no saben quién soy. Esta no es la primera vez que lo hago, ni será la última, porque la verdadera medida de una persona no es cómo tratan a aquellos que pueden beneficiarlos, sino cómo tratan a aquellos que no pueden ofrecerles nada. Levantó sus manos y por primera vez las cicatrices se hicieron visibles. Las marcas de los clavos en sus muñecas brillaban con luz propia, recordatorios permanentes de su sacrificio. Estas cicatrices, dijo, las llevo por cada uno de ustedes. Las llevo porque los amo, incluso cuando ustedes no me aman. Las llevo porque el perdón tiene un costo, y yo pagué ese costo con mi sangre. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se hundieran en cada corazón presente. Pero el perdón que ofrecí debe ser aceptado. No puedo forzarlo sobre ustedes. Cada uno debe elegir. ¿Continuarán adorando sus ídolos de metal y piedra? ¿Continuarán midiendo el valor humano en términos materiales? ¿O elegirán el camino estrecho, el camino del servicio, el camino del amor sacrificial? La elección está frente a cada uno de ustedes ahora, y las consecuencias de esa elección son eternas. El clímax final estaba llegando.
La decisión de Damián y de todos los presentes determinaría no solo el resto de sus vidas, sino su destino eterno. Y Jesús, con infinita paciencia e infinito amor, esperaba su respuesta. Comenta amén si sientes que este mensaje es para ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, etiquétalo en los comentarios. La transformación puede comenzar hoy, ahora mismo, en este momento. No dejes que pase esta oportunidad. El silencio en el gran salón imperial era tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de 200 corazones aterrorizados y conmovidos. Jesús permanecía en el centro, la luz emanando de él, bañando cada esquina del espacio, exponiendo no solo las superficies brillantes, sino también las almas oscurecidas por años de avaricia, orgullo y crueldad. Damián Volkov permanecía de rodillas, con las manos aún extendidas hacia donde habían tocado las de Jesús. Su rostro era un mapa de emociones conflictivas: terror, arrepentimiento, esperanza desesperada, vergüenza aplastante. Todo lo que había sido, todo su imperio construido sobre la explotación y el desprecio por los demás, se desmoronaba ante la presencia de la verdad absoluta. «Elijo», susurró Damián, su voz apenas audible, «elijo cambiar, elijo rendirme, elijo tu camino». Lágrimas corrían por su rostro sin control, mezclándose con sudor. No era una actuación, no era manipulación. Era el quiebre genuino de un hombre que finalmente veía quién había sido y se horrorizaba de ello. Jesús se acercó a él nuevamente y colocó su mano sobre la cabeza del millonario. Inmediatamente, una luz más brillante fluyó desde sus dedos, envolviéndolo completamente. Damián sintió como si estuviera siendo lavado desde adentro, como si cada pensamiento oscuro, cada intención maliciosa, cada recuerdo de crueldad estuviera siendo expuesto a la luz y quemado hasta convertirse en cenizas. Era doloroso, era devastador, pero también era liberador de una manera que él nunca había experimentado. Años de carga, de mantener una imagen, de proteger su ego frágil detrás de muros de arrogancia, todo se desmoronaba. Y en lugar de sentirse destruido, se sentía libre. El arrepentimiento genuino, dijo Jesús con voz que resonaba con compasión infinita, siempre va acompañado de dolor, porque requiere que mueras a tu viejo ser. Pero de esa muerte viene vida nueva. De esa rendición viene verdadera libertad. Retiró su mano y Damián colapsó completamente, no de debilidad, sino de alivio abrumador. Había sido perdonado. No lo merecía. No había nada que pudiera hacer para ganarlo, pero le había sido dado de todas formas, porque así es la gracia, un regalo inmerecido que solo puede ser recibido, nunca ganado. Jesús se volvió hacia el resto de la multitud. Muchos ya estaban de rodillas. Otros lloraban abiertamente. Algunos todavía se aferraban a su orgullo, sus mentes trabajando frenéticamente para encontrar una explicación racional, una forma de negar lo que sus propios ojos veían. Cada uno de ustedes, dijo Jesús, tiene ahora la misma elección que Damián. Pueden continuar en sus caminos de autosuficiencia y materialismo. Pueden salir de este salón y convencerse a sí mismos de que esto fue una alucinación colectiva, un truco elaborado, cualquier cosa excepto la verdad. Esa opción está disponible para ustedes. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Pero si eligen ese camino, si rechazan esta oportunidad de transformación, sepan que están eligiendo la separación eterna de la fuente del amor, la paz y la alegría. Están eligiendo la oscuridad sobre la luz, la muerte sobre la vida. Una mujer al fondo, una heredera de una fortuna petrolera, dio un paso tembloroso hacia adelante. Su vestido de Valentino, que había costado $50,000, ahora parecía ridículamente insignificante bajo esa luz divina. Yo he sido horrible,
confesó con voz quebrada. Mi compañía ha destruido ecosistemas enteros. He pagado para silenciar activistas. He amenazado a familias que intentaban proteger sus tierras. He valorado las ganancias sobre las vidas humanas. Se detuvo, sollozando. ¿Cómo puede haber perdón para alguien como yo? Jesús caminó hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. El mismo perdón que ofrecía al ladrón en la cruz está disponible para ti. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán oscuras hayan sido tus acciones, si tu arrepentimiento es genuino, si estás dispuesta a dar vuelta y caminar en la dirección opuesta, mi misericordia es suficiente. La mujer colapsó contra él, llorando como si su corazón se rompiera, y quizás lo hacía, quizás necesitaba romperse para poder ser reconstruido de la manera correcta. Uno por uno, otros comenzaron a acercarse. Un magnate tecnológico que había construido su fortuna mediante la minería de datos y la violación de privacidad. Un desarrollador inmobiliario que había desalojado a miles de familias de bajos ingresos. Una influencer que había ganado millones, promoviendo estándares de belleza imposibles que llevaron a innumerables jóvenes a trastornos alimenticios y depresión. Cada uno confesaba, cada uno lloraba, cada uno recibía el toque sanador de Jesús, sintiendo como años de corrupción del alma eran lavados en un instante de gracia. Pero no todos se acercaban. En las sombras cerca de las salidas, un grupo de aproximadamente 20 personas permanecían alejadas, sus expresiones endurecidas, sus corazones cerrados contra lo que estaban presenciando. Uno de ellos, un ejecutivo farmacéutico que había inflado deliberadamente los precios de medicamentos salvavidas, causando miles de muertes prevenibles, murmuró a sus compañeros: «Esto es histeria masiva. Probablemente pusieron algo en el champán. Vamos a salir de aquí antes de que esta locura empeore». Jesús lo escuchó, aunque el hombre había hablado en voz baja. Sus ojos se volvieron hacia él con una tristeza infinita. «Marcus», dijo, y el hombre se congeló al escuchar su nombre. «Tú también estás invitado. La puerta aún está abierta, pero no forzaré tu entrada». Marcus apretó la mandíbula, su orgullo luchando contra el miedo que sentía en lo más profundo de su ser. «No necesito ser salvado», espetó con una valentía que no sentía. «Me he salvado a mí mismo, he construido mi vida con mis propias manos». Jesús negó con la cabeza tristemente. «Has construido tu vida sobre los cuerpos de aquellos que murieron porque no podían pagar por los medicamentos que podrían haberlos salvado. Has construido tu mansión sobre los cimientos del sufrimiento ajeno, y ahora, cuando se te ofrece liberación de esa carga, la rechazas por orgullo». «Mi orgullo es lo único que tengo», gritó Marcus, y en ese grito se podía escuchar décadas de dolor enterrado, de inseguridad oculta, de miedo constante a no ser suficiente. «No», respondió Jesús con ternura, «tu orgullo es lo único que te mantiene en prisión, pero la llave está frente a ti, solo tienes que tomarla». Por un momento pareció que Marcus podría ceder. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su postura se aflojó. Pero entonces, como un hombre ahogándose que rechaza el salvavidas porque significaría admitir que necesitaba ayuda, endureció su expresión de nuevo. «Vamos», dijo a sus compañeros, y salió del salón con pasos rígidos. Aproximadamente 15 personas lo siguieron, eligiendo la oscuridad sobre la luz, la prisión del orgullo sobre la libertad de la rendición. Jesús los observó partir con lágrimas corriendo por su rostro. Este era el dolor más grande del cielo: ofrecer salvación gratuita y verla rechazada, ofrecer amor incondicional y ser respondido con desprecio. Morir por todos y tener a algunos escupir sobre ese sacrificio. Pero su atención volvió a aquellos que habían elegido quedarse, que habían elegido arrodillarse, que habían elegido aceptar el regalo ofrecido. Y había alegría en esa mirada, la alegría de un pastor que encuentra a una oveja perdida,
de una mujer que encuentra una moneda preciosa, de un padre que recibe de vuelta a su hijo pródigo. Levantó sus manos sobre toda la asamblea arrodillada. La luz intensificó hasta que era casi insoportable en su brillantez. Y entonces habló palabras que resonarían en la eternidad. Yo los declaro perdonados, no por sus propios méritos, sino por mi sacrificio, no porque lo hayan ganado, sino porque elegí amar lo suficiente como para morir por ustedes. Vayan ahora y vivan de manera diferente. Usen sus recursos para levantar a los caídos. Usen su poder para proteger a los vulnerables. Usen sus voces para hablar por los que no tienen voz. Y sepan esto, volveré. No saben el día ni la hora, pero volveré. Y cuando lo haga, preguntaré no cuánto acumularon, sino cuánto dieron. No cuánto ganaron, sino a cuántos sirvieron. No cuán alto subieron, sino a cuántos levantaron con ustedes. La luz alcanzó su punto máximo, llenando no solo el salón, sino proyectándose a través de las ventanas hacia las calles de Los Ángeles. Visible desde millas de distancia, un faro de esperanza en medio de una ciudad de oscuridad. Y entonces, lentamente, comenzó a disminuir. No desaparecía abruptamente, sino que se retiraba gradualmente, como el sol al atardecer. Jesús mismo comenzó a volverse translúcido, su forma física disolviéndose mientras su esencia espiritual regresaba al reino del cual había venido. Sus últimas palabras fueron un susurro que de alguna manera cada persona escuchó perfectamente clara en su corazón. Estoy siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Búsquenme en el rostro del hambriento, encuéntrenme en las lágrimas del solitario, sírvanme en el cuerpo del enfermo, porque todo lo que hacen por el más pequeño de estos, me lo hacen a mí, y con eso desapareció. La luz se fue, el salón volvió a estar iluminado solo por las arañas de cristal, pero nada era igual, nunca volvería a ser igual. El silencio que siguió a la desaparición de Jesús duró solo unos segundos antes de que el salón explotara en actividad. Pero no era el tipo de actividad superficial y vacía que había caracterizado el inicio de la noche. Era movimiento con propósito, conversación con peso, acciones nacidas de convicción genuina. Damián Volkov fue el primero en ponerse de pie. Su rostro, aunque todavía mostraba señales de las lágrimas, había cambiado fundamentalmente. Los ojos que antes brillaban con arrogancia, ahora reflejaban humildad. La postura que antes comunicaba dominación, ahora expresaba servicio. Caminó hacia donde las llaves del Ferrari todavía descansaban en el suelo. Las recogió lentamente y las sostuvo por un momento, mirando el automóvil que había sido el centro de su orgullo apenas una hora antes. Ahora lo veía como lo que realmente era, un montón de metal que no tenía valor real comparado con un alma humana. Isabela, dijo volviéndose hacia la coordinadora del evento, que había mostrado compasión desde el principio. Quiero que vendas este auto mañana. Todo el dinero, cada centavo, va a ser dividido entre refugios para personas sin hogar en esta ciudad. Isabela asintió, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Pero Damián no había terminado. Mis propiedades, toda mi cartera de bienes raíces, voy a revisar cada desalojo que he hecho. Cada familia que expulsé injustamente será compensada. Aquellos que aún tienen casos pendientes recibirán sus hogares de vuelta sin cargo. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Esto no era una promesa vacía hecha en el calor del momento. Era compromiso genuino, nacido de transformación genuina. La heredera petrolera, cuyo nombre era Victoria, también se levantó. Su maquillaje estaba arruinado por las lágrimas, pero su determinación era clara. Mi compañía, anunció con voz temblorosa pero firme, va a hacer una transición completa a energía renovable. Sé que me costará miles de millones. Sé que seré vista como traidora por otros en la industria, pero no puedo continuar destruyendo la creación de Dios por beneficio personal. El magnate tecnológico, llamado Adrian, levantó su mano.
Todas las prácticas de minería de datos invasivas terminan hoy. Voy a implementar las protecciones de privacidad más fuertes del mercado, incluso si reduce nuestras ganancias a la mitad. Las personas no son productos para ser vendidos al mejor postor. Uno por uno, cada persona que había sido tocada por la presencia de Jesús comenzó a hacer declaraciones similares. No eran promesas vagas de ser mejor. Eran compromisos específicos, medibles, costosos. Eran el tipo de cambio que solo viene de una transformación genuina del corazón. Los teléfonos celulares comenzaron a sonar sin parar. Los videos del evento se habían vuelto virales instantáneamente. Millones de visualizaciones en minutos. Transmisiones de noticias interrumpidas. El hashtag #Jesús en Los Ángeles estaba siendo tendencia mundial en todas las plataformas. Pero la reacción pública estaba dividida. Algunos creían sin cuestionamiento, sus corazones reconociendo la verdad de lo que habían visto. Otros buscaban desesperadamente explicaciones alternativas. Tecnología de proyección avanzada, hipnosis masiva, drogas en el suministro de agua, cualquier cosa para evitar enfrentar la realidad de lo divino intersectando con lo mundano. Las autoridades religiosas estaban particularmente divididas. Algunos líderes de iglesias proclamaban que era un milagro genuino, una visitación divina que confirmaba todo lo que habían estado enseñando. Otros lo denunciaban como blasfemia, como un truco satánico diseñado para engañar incluso a los elegidos. Pero en hospitales a través de la ciudad, algo innegable estaba sucediendo. Pacientes que habían estado viendo la transmisión en vivo reportaban curaciones instantáneas, cánceres desaparecidos, huesos rotos sanados, depresiones levantadas. Los médicos no podían explicarlo, pero tampoco podían negarlo. En prisiones, convictos que habían visto el evento en las salas comunes comenzaban a confesar crímenes no resueltos, buscando hacer las paces con sus víctimas, eligiendo caminos de redención sin importar las consecuencias legales. En las calles, personas sin hogar reportaban que extraños se acercaban a ellos no con monedas, sino con disculpas, con abrazos, con ofertas genuinas de ayuda. Los refugios estaban siendo inundados no con los que buscaban ayuda, sino con voluntarios desesperados por servir. Las semanas siguientes vieron cambios que nadie hubiera creído posibles. Damián cumplió cada promesa. Vendió el Ferrari por 3.2 millones y distribuyó cada centavo. Revisó personalmente cada uno de los 847 desalojos que había ejecutado en la última década. Pagó restituciones que totalizaron más de 50 millones de dólares. Su patrimonio neto cayó de 3.000 millones a aproximadamente 200 millones. Y sin embargo, reportaba ser más feliz de lo que había sido en toda su vida adulta. Durmió mejor. Sus dolores de cabeza crónicos desaparecieron. Las úlceras que había desarrollado por estrés sanaron. Resultó que llevar el peso de la culpa y la crueldad tenía costos físicos reales, y liberarse de esa carga traía sanación literal. Victoria transformó su compañía petrolera en una de las principales innovadoras en energía solar y eólica. Los primeros trimestres vieron pérdidas masivas mientras reentrenaban empleados y reequipaban instalaciones. Pero su compromiso nunca vaciló. Y sorprendentemente, después del primer año, la compañía comenzó a ser rentable nuevamente, pero ahora sin el costo moral. Adrian implementó cambios en su empresa tecnológica que la industria consideraba suicidio comercial. Pero en lugar de colapsar, la compañía experimentó un aumento en confianza del usuario que llevó a un crecimiento sin precedentes. Resultó que las personas valoraban su privacidad más de lo que los analistas habían predicho. Isabela dejó su trabajo de coordinación de eventos para los ricos y comenzó una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a mujeres que salían de situaciones de tráfico humano.
Usó sus habilidades de organización no para galas vanidosas, sino para construir redes de apoyo que salvaban vidas. Pero no todos cambiaron. Marcus, el ejecutivo farmacéutico que había rechazado la invitación de Jesús, continuó en sus prácticas. Pero su vida comenzó a desmoronarse de maneras que parecían más que coincidencia. Investigaciones federales que habían estado dormidas de repente ganaron impulso. Empleados que había intimidado al silencio comenzaron a hablar. Su imperio comenzó a tambalearse. Y peor que los problemas legales, era el tormento interno. No podía dormir sin ver el rostro de Jesús, sin escuchar esas palabras. La llave está frente a ti, solo tienes que tomarla. La oferta aún estaba disponible, pero su orgullo construía el muro más alto cada día que pasaba. Meses después del evento, Damián organizó una reunión, no en un salón de gala, sino en un refugio para personas sin hogar que ahora patrocinaba. Invitó a todos los que habían estado presentes aquella noche en el gran salón imperial. La mayoría vino. Se sentaron no en sillas elegantes, sino en bancos simples. No bebían champán, sino café simple, y compartían no historias de éxitos empresariales, sino testimonios de transformación. Una mujer habló de cómo había reconciliado con la hija que no le había hablado en 15 años. Un hombre compartió cómo había confesado fraude masivo y ahora servía a tiempo, pero con paz en su corazón. Otra persona describió cómo había vendido su mansión de 10 millones para vivir modestamente y usar el resto para construir clínicas en países pobres. Damián escuchaba cada historia con lágrimas en los ojos. Jesús nos dio el mayor regalo esa noche, dijo cuando fue su turno de hablar. No el Ferrari, no riqueza, nos dio la oportunidad de ver quiénes éramos realmente, de enfrentar nuestra oscuridad y de elegir la luz. Algunos de nosotros aceptamos ese regalo, algunos lo rechazaron, y viviremos con las consecuencias de esas elecciones por la eternidad. Hizo una pausa, mirando las caras reunidas, pero también nos dio algo más, nos dio una misión. Nos recordó que Él camina entre nosotros disfrazado, en cada persona sin hogar, en cada niño hambriento, en cada anciano olvidado, y nos desafió a tratarlos como lo trataríamos a Él. Entonces, ¿cómo vamos?, preguntó desafiante. ¿Estamos cumpliendo esa misión o estamos cayendo de nuevo en viejos patrones? La conversación que siguió duró horas. Fue honesta, a veces dolorosamente honesta. Algunos admitieron que luchaban, que la atracción de sus viejas vidas era fuerte. Otros compartieron victorias y también derrotas. Pero todos estaban comprometidos con el viaje, con la transformación continua que Jesús había iniciado en ellos. Mientras tanto, en una calle oscura no lejos del refugio, un hombre vestido con ropa simple caminaba entre las sombras. Su apariencia era ordinaria, fácilmente pasada por alto, pero sus ojos brillaban con reconocimiento cuando veía a alguien sufriendo. Se acercó a una mujer joven temblando en una alcantarilla. Tenía marcas de agujas en sus brazos y su mirada estaba vacía. Se sentó junto a ella en silencio por un momento. Luego habló con voz suave. «No estás sola», dijo. «Nunca has estado sola. Y nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente». La mujer lo miró, confundida por la compasión en su voz. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera por años de gritar y llorar. El hombre sonrió. «Soy alguien que te conoce, alguien que te ama, alguien que murió para que pudieras vivir, y estoy aquí para recordarte que siempre hay esperanza». No sabía por qué, pero algo en sus palabras tocó algo profundo dentro de ella. Lágrimas comenzaron a fluir, las primeras lágrimas genuinas que había llorado en años. Y en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de rendición, la transformación comenzó. Porque esa es la naturaleza de Jesús. No solo aparece en galas de millonarios, no solo se revela en momentos dramáticos, capturados por cámaras, camina constantemente entre los olvidados, los abandonados, los que todos los demás han decidido que no valen nada.
y ofrece el mismo regalo: redención, transformación, amor incondicional. La historia del evento en el Gran Salón Imperial se convirtió en leyenda. Libros fueron escritos, documentales fueron filmados, escépticos ofrecieron millones por cualquier evidencia de fraude, pero ninguna se encontró. Los videos fueron analizados por expertos en efectos especiales de todo el mundo, todos declarando que no había explicación técnica para lo capturado. Pero la verdadera evidencia no estaba en videos o análisis, estaba en las vidas cambiadas, en las familias restauradas, en las adicciones vencidas, en los imperios de explotación transformados en fuerzas para el bien, en los corazones de piedra reemplazados por corazones de carne. Y cada persona cuya vida había sido tocada esa noche llevaba consigo una pregunta: si Jesús apareciera frente a mí hoy, disfrazado como alguien despreciado por la sociedad, ¿lo reconocería? ¿Le mostraría compasión? ¿O caería en el mismo error de juzgar por las apariencias? Esta pregunta se convirtió en el pulso de un movimiento. Ve a Jesús en todos se convirtió en el lema. Las personas comenzaron a tratar a cada extraño no como una amenaza o una molestia, sino como una posible visitación divina. La bondad se extendió de manera exponencial. Por supuesto, no todos aceptaron el mensaje. Muchos lo rechazaron, aferrándose a sus ídolos materiales y su autosuficiencia. Pero suficientes personas cambiaron para que el efecto fuera medible. Las tasas de criminalidad cayeron, las donaciones caritativas se dispararon, el servicio voluntario alcanzó niveles sin precedentes. Y en algún lugar, en ese reino que existe más allá de nuestro entendimiento, Jesús sonreía. No todos habían elegido su camino, pero muchos lo habían hecho. Y por esos muchos, toda la intervención había valido la pena, porque al final esa era su naturaleza. No la de un Dios distante y desinteresado, sino la de un pastor que busca incansablemente cada oveja perdida. No fuerza, no coacciona. Simplemente ofrece una y otra vez, en formas innumerables, a través de encuentros ordinarios y revelaciones extraordinarias. La pregunta que permanece para cada uno de nosotros es simple pero profunda. ¿Aceptaremos el regalo cuando se nos ofrece? ¿Reconoceremos lo divino en lo ordinario? ¿Veremos a Jesús en el rostro del marginado y responderemos con amor en lugar de desprecio? La respuesta a estas preguntas determina no solo el tipo de mundo en el que vivimos, sino el destino de nuestra alma eterna. Y el tiempo para responder es ahora, porque Él camina entre nosotros hoy, disfrazado, esperando, ofreciendo, amando. ¿Lo reconocerás cuando lo veas? Si esta historia tocó tu corazón, compártela ahora mismo. Etiqueta a 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Deja tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo esta historia cambió tu perspectiva. Y suscríbete para más historias que transforman vidas y despiertan almas. Recuerda, Jesús sigue caminando entre nosotros. La pregunta no es dónde está, sino si tendremos ojos para verlo y corazones para recibirlo. No dejes pasar esta oportunidad de transformación. Que la historia del millonario humillado y el mendigo divino nos recuerde para siempre que las apariencias engañan, que la verdadera riqueza no se mide en dólares y que el amor de Dios está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído, si solo elegimos recibirlo. Amén. Hay un proverbio antiguo que resume perfectamente la lección de esta noche, palabras que fueron escritas hace miles de años, pero que resonaron con poder profético en aquel salón de los ángeles. Proverbios 16:18 nos advierte con claridad penetrante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Damián Volkov aprendió esta verdad de la manera más dramática posible. Su orgullo lo había llevado a humillar públicamente a un extraño, sin saber que estaba burlándose del mismo Hijo de Dios.
Su altivez lo había cegado ante el valor de las almas humanas, midiendo todo en términos de riqueza material y estatus social. Pero en el momento de su mayor arrogancia, cuando creía estar en la cima de su poder, vino el quebrantamiento. No un quebrantamiento destructivo, sino uno redentor, uno que demolió su ego falso para reconstruir algo mucho más auténtico y eterno. Este proverbio no es solo una advertencia, es también una promesa de esperanza, porque cuando el orgullo es quebrantado, cuando la altivez cae, se crea espacio para algo nuevo, se crea espacio para la humildad genuina, para la compasión verdadera, para el amor que no busca lo suyo. Damián descubrió que en su caída estaba su salvación, que en su quebrantamiento encontró plenitud, que en su rendición halló verdadera libertad. La Escritura continúa revelando verdades profundas sobre este tema. Proverbios 22:2 nos recuerda: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. En aquel salón elegante, el rico y el pobre se encontraron literalmente, y todos fueron forzados a confrontar la verdad de que ante Dios, las distinciones humanas de riqueza y pobreza no tienen el significado que les asignamos. El Ferrari de millones de dólares y las ropas raídas del mendigo eran igualmente irrelevantes ante la presencia de lo divino. Lo único que importaba era el estado del corazón, la disposición del alma, la elección entre orgullo y humildad. Y quizás el proverbio más relevante para nuestra historia moderna es Proverbios 29:23. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Vimos esta verdad manifestarse ante nuestros ojos. Damián, en su soberbia, fue abatido, llevado literalmente de rodillas ante la presencia de Jesús. Pero en esa humillación no encontró destrucción final, sino el principio de verdadera honra. Porque la honra que viene de Dios, la que se construye sobre humildad genuina y servicio desinteresado, es la única que permanece eternamente. Las honras del mundo, los títulos, las riquezas, el reconocimiento social son como vapor que se desvanece con el sol de la mañana. Pero la honra que viene de un corazón transformado, de una vida dedicada a servir en lugar de ser servido, esa honra trasciende incluso la muerte. Esta historia nos confronta con una verdad incómoda que muchos preferirían ignorar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No importa cuánto hayamos acumulado, cuánto poder hayamos consolidado, cuán alto hayamos subido en las escalas del éxito mundano. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, si miramos a otros con desprecio, si medimos el valor humano por métricas materiales, estamos construyendo sobre arena. Y cuando venga la tormenta, y la tormenta siempre viene, todo colapsará. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque el mismo Dios que resiste a los soberbios está desesperado por dar gracia a quien se humilla. El quebrantamiento no tiene que ser el final de la historia, puede ser el principio de algo mucho más hermoso. Damián lo descubrió, Victoria lo descubrió, Adrián lo descubrió, Isabela lo descubrió, y tú también puedes descubrirlo si eliges el camino de la humildad. La pregunta final que esta historia nos deja no es teológica o abstracta, es profundamente personal y urgentemente práctica. ¿Esperarás a ser quebrantado por las circunstancias para humillarte, o elegirás la humildad voluntariamente antes de que llegue la caída? ¿Aprenderás la lección de Damián sin tener que pasar por su humillación pública? ¿Reconocerás el valor de cada alma humana antes de que Jesús mismo tenga que revelársete disfrazado de mendigo? El proverbio nos advierte, pero también nos invita. Nos advierte contra el orgullo que precede a la destrucción, pero nos invita a elegir el camino alternativo, el camino de la humildad que conduce a la honra verdadera. Y esa invitación está extendida hoy
Ahora, en este momento, no necesitas esperar una visitación dramática, no necesitas un encuentro sobrenatural, solo necesitas tomar la decisión en tu corazón de ver a cada persona como Dios la ve, preciosa, amada, digna de respeto y compasión, porque Jesús sigue caminando entre nosotros, está en la cajera cansada que te atiende en el supermercado, en el jardinero que cuida tu césped, en el conductor de Uber que te lleva al trabajo, en la persona sin hogar en la esquina, en el compañero de trabajo que todos ignoran, en el vecino anciano que vive solo. Él está allí, probando nuestros corazones, esperando ver si hemos aprendido la lección que intentó enseñar hace 2000 años y que sigue enseñando hoy. Que esta historia no sea solo entretenimiento para ti, que sea un espejo en el cual veas reflejadas tus propias actitudes, tus propios prejuicios, tus propias áreas de orgullo que necesitan ser quebrantadas, y que sea también una ventana hacia un futuro diferente, un futuro donde elegimos la humildad sobre la soberbia, el servicio sobre el dominio, el amor sobre el desprecio, porque ese es el reino que Jesús vino a establecer. No uno de riqueza y poder material, sino uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ese reino está disponible para todos los que tienen ojos para ver y corazones para recibir. Que las palabras de Proverbios resuenen en tu corazón hoy y todos los días. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Elige humillarte voluntariamente. Elige ver a Jesús en cada rostro. Elige el amor sobre el orgullo, porque en esa elección se encuentra no solo tu paz en esta vida, sino tu destino en la eternidad. Comparte este mensaje. Deja que toque los corazones de aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Y recuerda siempre, el Ferrari no era el premio. El verdadero premio era el corazón transformado, el alma redimida, la vida hecha nueva. Y ese premio está disponible para ti hoy, si solo extiendes tu mano y lo recibes. Amén y amén.